No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. Después del funeral de Brad Vickers, todos regresaron al salón principal, luciendo preocupados, excepto Luo Wan. Marvin regresó para seguir pidiendo rescate, mientras que Elliot, después de preguntar por el MP5 en la mano de Luo Wan, asintió sin objeciones y se fue a descansar. David, por otro lado, todavía estaba reflexionando sobre los acontecimientos del reciente funeral. Aunque David también era un oficial de policía, en esencia era un empleado de oficina, principalmente responsable de gestionar las llamadas de alarma y el papeleo. Siendo sinceros, la reacción de David fue bastante normal, y Elliot lo comprendió. Sin embargo, ya no estábamos en las primeras etapas del brote de riesgo biológico, y David seguía sin cambiar en absoluto. Por eso, su escape se convirtió en el detonante del arrebato de Elliot. Durante el elogio en el funeral, Marvin habló en nombre de la policía, elogiando el arduo trabajo de Brad en la estación de policía. Elliot, como amigo de Brad, pronunció un elogio en nombre de la familia y los amigos, contando recuerdos entrañables y expresando su recuerdo de Brad. Sin embargo, Luo Wan pronunció un elogio como alguien que había visto los últimos momentos de Brad como ser humano. Brad Vickers no lo conocía, pero justo ayer, cuando Jill y yo estábamos siendo perseguidos por un monstruo increíblemente poderoso, fue Brad Vickers quien dio un paso adelante y se paró frente a nosotros. Algunos dicen que Brad Vickers era un cobarde, alguien que abandonaba a sus compañeros y huía ante el peligro. Pero para mí, la última impresión que Brad Vickers me dejó siempre será la de valentía, la de un héroe dispuesto a sacrificarse por los demás. Tras pronunciar el panegírico, Luo Wan asumió brevemente el papel de pastor, basándose en lo que le dictaba el sistema, continuó, cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Que tu cuerpo descanse tranquilo en el mundo mortal, encontrando la paz eterna. Que tu alma descanse en el cielo, amén. Después del amén de Luo Wan, Marvin y los otros dos, aunque no eran religiosos, respondieron al unísono, amén. Aparte de cavar la tumba inicialmente, David, quien había estado observando el funeral, seguía pensando en Brad Vickers. Había oído ese nombre antes. Recordando las palabras de Luo Wan, esta persona había abandonado a sus compañeros, pero ahora, a sus ojos, era un héroe que se sacrificaba por los demás. ¿Quería ser así? ¿Podría serlo? ¿Acaso podría ser valiente, aunque fuera un poco? David estaba sentado en una silla, encorvado, cubriéndose la cabeza, perdido en sus pensamientos. Mientras tanto, Elliot ahora estaba a cargo de intentar contactar con el rescate, mientras Marvin descansaba según la solicitud de Elliot. No había reservas de comida ni agua potable en la comisaría, pero afortunadamente había dos máquinas expendedoras en la recepción, una de bebidas y la otra de refrigerios y fideos instantáneos. La recepción, en el vestíbulo principal, también contaba con un dispensador de agua que calentaba el agua automáticamente. Junto con algunas latas que Luo Wan distribuyó, todos pudieron comer fideos instantáneos calientes para reponer energía y nutrición. Después de un tiempo, mientras Luo Wan descansaba con los ojos cerrados, Marvin, que había reemplazado a Elliot en la radio, finalmente se comunicó con el helicóptero de rescate 76. Como la mayor parte de Raccoon City estaba invadida por zombies, el helicóptero de rescate 76 no tuvo más remedio que acudir a una unidad aliada lejana para reabastecerse, lo que le llevó bastante tiempo de ida y vuelta. Marvin contactó con él cuando estaba a aproximadamente una hora de Raccoon City. Recibido. Saldremos hacia la azotea después de que nos avisen en la comisaría. Recibido, cambio. Marvin terminó su conversación con el piloto del helicóptero de rescate 76, dejó el transceptor y les dijo a todos, el helicóptero de rescate llegará en una hora. Genial. Por fin podemos escapar de esta ciudad, dijo David, tanteando el terreno para ver si todos seguían enojados. Elliot le respondió a David, sí, no ha sido fácil. Marvin estaba igual de feliz, el estrés que había soportado en el camino era inmenso. Ahora que había contactado con el helicóptero de rescate, no pudo evitar respirar aliviado. Era otro periodo de espera para descansar, pero Luo Wan había descansado lo suficiente. Mientras escuchaba la explicación del sistema, revisaba sus armas y equipo. Una metralleta MP5 con un solo cargador, una pistola Beretta M92F con 10 cargadores, una pistola G17 con un solo cargador y una daga expansible, estas eran todas las armas que Luo Wan tenía consigo.
Todas las armas tenían los cargadores llenos, 30 más 150 más 17 balas en total. Luo Wan sentía un ligero peso al cargarlas, pero no era nada para él, cuya fuerza y resistencia habían aumentado enormemente. Después de media hora aproximadamente, Elliot, que estaba comprobando la situación circundante a través de cámaras de vigilancia, gritó: «¿Alguien viene?» «¿Eh? ¿La puerta principal no está cerrada?» Luo Wan y los demás estaban a punto de reunirse cuando oyeron a Elliot exclamar conmocionado: «Lo siento, probablemente fue Brad quien abrió la puerta. Seguí olvidándome de revisarla después». Marvin sabía que Luo Wan había escalado el muro para entrar a la comisaría. Al principio, pensó que Brad también lo había hecho, pero al ver la situación, Marvin se dio cuenta rápidamente de que probablemente estaba equivocado. Brad debió haber llevado su cuerpo a la comisaría, pero mutó poco después de entrar. En ese momento, Luo Wan regresaba del Distrito Este, seguido del rescate de Elliot. Una serie de sucesos hicieron que Marvin olvidara tener cuidado y revisara la puerta principal. Está bien, siempre y cuando no haya nada malo. A juzgar por su ropa, probablemente sean civiles, juzgó Elliot. Tras echar un vistazo, Marvin se unió a Luo Wan, quien se dirigía a la puerta, para abrir la puerta principal del salón. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. RPD. Marvin habló primero, diciéndole a la persona detrás de la puerta su identidad antes de abrirla. Uf, eso es genial. Un joven apuesto entró con la voz, vestido con vaqueros y una chaqueta de cuero negra, sosteniendo una Matilda VP-70. Esta era una de las configuraciones básicas de los agentes del RPD, generalmente entregada a los agentes de patrulla, y podía cambiarse a ráfaga de 3 disparos, lo que permitía a los agentes de patrulla del RPD enfrentarse a delincuentes con metralletas en algunas emergencias cotidianas. ¿León? Marvin había visto la foto del joven y estaba un poco sorprendido. Al principio pensó que este nuevo recluta se había retrasado en su llegada programada por alguna razón, evitando así el desastre de Raccoon City. ¿Por qué aparecía de repente ante él ahora? León escuchó la pregunta de Marvin, y al ver el uniforme de policía de Marvin, se detuvo un momento antes de decir: «Sí, el novato Leon S. Kennedy, me presento para el servicio ahora». Marvin hizo un gesto con la mano, diciéndole a León que no se molestara con esas formalidades ahora, y dijo directamente: «Has llegado en un buen momento, nos estamos preparando para evacuar». «De acuerdo, señor». «¿Qué pasó aquí en Raccoon City?» En ese momento, León era un policía novato, aparentemente sin experiencia en el incidente de riesgo biológico. «Probablemente los viste al llegar. Esos monstruos no se pueden detener disparándoles al cuerpo, hay que dispararles a la cabeza para que dejen de moverse. A estos monstruos los llamamos temporalmente zombies». Marvin explicó brevemente la situación en Raccoon City. En cuanto a si la corporación Umbrella estaba detrás de este riesgo biológico, Marvin no tenía pruebas concretas, así que no lo mencionó. «Entonces, los zombies aparecieron de repente aquí en Raccoon City, y es muy probable que la gente común mordida por ellos se convierta en los mismos zombies. Y las acciones de la policía y los militares no lograron detener a los zombies, por lo que Raccoon City esencialmente cayó». León resumió la situación con sus propias palabras, diciendo con una sonrisa irónica: «Entonces, ¿parece que me enfrentaré al desempleo en mi primer día de trabajo?» «Desafortunadamente, así es. Aunque te presentaste tarde, León, al menos evitaste el caos a gran escala del brote inicial», lo consoló Marvin. En este mundo, Marvin no fue mordido con éxito por el mutado Brad, y Elliot no murió rodeado de zombies mientras buscaba información para escapar de la estación de policía. Es muy probable que David, que había estado escondido en Raccoon City después de separarse de Elliot, no disparara accidentalmente al piloto del helicóptero en la azotea cuando llegó el helicóptero de rescate, por miedo a los zombies. Debido a que fue herido por la garra de un perro zombie, Luo Wan originalmente tenía la intención de cambiar el destino del grupo del tren subterráneo, pero en cambio, sus alas de mariposa se agitaron hacia Marvin y los demás, sin forzar el resultado sino dejándolo desarrollarse naturalmente. Luo Wan hizo esto para confirmar que este mundo, tan similar al juego Biohazard, no estaba controlado por alguna entidad de dimensión superior, lo que lo obligó a desarrollarse como un juego. Ya sea en el original o en el remake, Marvin fue un personaje importante para León, el que le enseñó a León a no dudar cuando se enfrenta a los zombies, especialmente a aquellos que alguna vez fueron personas que conoció. Por otro lado,
el propio Luo Wang tomó la MP5 de David precisamente para evitar que el piloto del helicóptero de rescate recibiera un disparo accidental esta vez, lo que provocó que el helicóptero se estrellara contra el tejado. Definitivamente no fue porque el propio Luo Wang codiciara la metralleta. Si este helicóptero no se estrellara, entonces existía la posibilidad de que este helicóptero de rescate pudiera salvar con éxito a la gente de Raccoon City. Por lo tanto, Luo Wang estaba descansando tan tranquilamente en Raccoon City. Comisaría, a la espera de apoyo, y no había necesidad de escapar necesariamente con los personajes principales. En cuanto a si existía la armadura de la trama de los personajes principales, Luo Wang sintió que, a partir de los múltiples escapes de Jill de la persecución de Némesis y su oportuna llegada cuando estaba rodeada de perros zombie, la armadura de la trama existía y también afectaba a los compañeros de equipo. Mientras Luo Wang reflexionaba sobre estas cosas, Marvin llevó a Leon a presentar a Luo Wang y a los demás. Estos dos son los oficiales de policía Giot y David, respectivamente, y este es un civil llamado Luo Wang. Marvin los presentó uno por uno. Hola, Leon aún tenía un toque de juventud. Luo Wang sintió que Leon era bastante lindo ahora, completamente incapaz de imaginarlo convirtiéndose en esa figura genial y divina más adelante. Hola, Luo Wang y los demás también lo saludaron. Leon, se suponía que tu primera misión sería resolver el rompecabezas que te dejamos, pero esa área ya ha caído, así que no hay necesidad de ir allí. Marvin y los demás habían preparado una ceremonia de inauguración para Leon, pero desafortunadamente, no se usó ya que Raccoon City se convirtió en un desastre. Gracias. Por cierto, quería preguntarte si has visto a una chica llamada Claire. Leon se refirió a sí mismo, indicó la altura de Claire y luego describió su apariencia. Vino a Raccoon City para encontrar a su hermano desaparecido, Chris Redfield, del departamento de policía de Raccoon City, Stars. ¿La hermana de Chris? Marvin conocía a Chris y dijo sorprendido, Chris ya no está en Raccoon City. Se fue de Raccoon City hace una semana, pero no sé a dónde fue. Después de hablar, Marvin miró a Elliot y David, ambos sacudieron la cabeza, indicando que no habían visto a Claire y no sabían a dónde había ido Chris. ¿De verdad? Leon bajó la cabeza y preguntó, ¿cuándo llegará el helicóptero? Quedamos en encontrarnos en la comisaría de Raccoon City para irnos juntos de este horrible lugar. Llegará pronto. Luo Wang miró la hora en su reloj digital. Si no ocurría nada inesperado, el helicóptero de rescate llegaría en unos 15 minutos. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. En ese caso, saldré a buscarla. ¿Puede esperar el helicóptero? Preguntó Leon con cierta ansiedad al escuchar las palabras de Luo Wang. El sonido del helicóptero es demasiado fuerte, dijo Elliot sin dar más detalles. David compartió el mismo pensamiento y asintió. Leon también entendió que su petición no era razonable, por lo que no insistió y en su lugar preguntó, ¿volverá el helicóptero? Sí, dijo Marvin sin pensarlo mucho, solo una breve pausa antes de continuar. Entonces me quedaré a esperar el próximo viaje también. No puedo dejar a Leon aquí solo. Elliot, serás responsable de sacar a David y Luo Wang de Raccoon City después. Marvin. Objetó Elliot. ¿No podemos dejarle un mensaje a Claire? De todas formas, el helicóptero puede regresar, así que no hay necesidad de quedarse aquí esperando. Para decirlo sin rodeos, ¿qué pasa si ella nunca aparece? Leon naturalmente entendió las buenas intenciones de Marvin, y también entendió que Elliot estaba preocupado por Marvin, porque aquí todos no tenían por qué correr tales riesgos. El propio Leon se sintió mal por dejar que Marvin se dejara llevar por su impulsividad, así que dijo, está bien, oficial Marvin. Tanto Leon como Elliot intentaron persuadirlo de que no se quedara, mientras que David siguió el ejemplo de Elliot. Luo Wang, mientras tanto, observaba las imágenes de vigilancia desde un costado, indicando que no participaría en la discusión. ¡Ay! Tras pensarlo un momento, Marvin seguía de acuerdo en no quedarse. Sin embargo, decidió ayudar a Leon lo máximo posible, así que lo llevó a ponerse un uniforme de policía del RPD. El uniforme de policía de Leon era diferente al de los demás. Vestía el uniforme de la Fuerza de Policía Selecta del RPD, establecido temporalmente por el RPD para cubrir el vacío dejado por la disolución de Stars. Por lo tanto, a diferencia de los uniformes policiales comunes de los demás, el suyo contaba con un chaleco antibalas. Este era un chaleco antibalas desmontable y ligero,
capaz de detener eficazmente balas de 9 milímetros, y además contaba con más puntos de fijación tácticos. Marvin y los demás no llevaban este conjunto de ropa. Porque Marvin y Elliot no estaban acostumbrados a usarlo, y aunque el chaleco antibalas podía bloquear las mordeduras, les dificultaba los movimientos. David, aunque quería usarlo, lo encontraba incómodo y fuera de lugar. Así que, este conjunto de equipos finalmente fue para Leon. Además de llevar a Leon a cambiarse a ropa más adecuada, Marvin también le transmitió la experiencia que había acumulado durante los últimos días de supervivencia. El tiempo restante pasó volando. Justo cuando Marvin terminó de enseñarle a Leon a operar las puertas de vigilancia y cortafuegos, el helicóptero ya avistaba Raccoon City. Estación de policía, preparándose para descender lentamente. Elliot y David ya habían ido a la azotea para prepararse, mientras que Luo Wan era responsable de instar a Marvin a que se fuera. Después de recibir el mensaje de Elliot vía walkie-talkie diciéndole a Luo Wan que podía subir, Luo Wan dio un paso adelante y le recordó a Marvin: Marvin, el helicóptero está casi aquí. Muy bien, Leon, una última cosa, cuando te enfrentes a esos monstruos, no lo dudes. Marvin terminó de hablar, le entregó su pequeño cuchillo y 2 walkie-talkies a Leon, resistiendo el impulso de mirar atrás, corrió delante de Luo Wan hacia la azotea. Leon, estas 2 cosas son para ti. Luo Wan le entregó la llave del corazón y el cuaderno de Brad, que había recogido del suelo, a Leon y le dijo: cuidado con el jefe de policía. Adiós. Después de hablar, Luo Wan no esperó la respuesta de Leon, no miró hacia atrás, sostuvo su arma, pasó por la puerta contra incendios entreabierta, alcanzó a Marvin y llegó a la azotea. ¿Le dijiste algo a Leon?, preguntó Marvin después de que Luo Wan no lo siguiera de inmediato, esperando hasta que llegaron al relativamente seguro segundo piso del distrito este. Le dije que tuviera cuidado con el jefe y que le diera la llave del corazón y el cuaderno de Brad, respondió Luo Wan sin dudarlo. Oh, encontraste la llave vieja, dijo Marvin, sabiendo de la llave del corazón. Sin embargo, las nuevas llaves entregadas a la policía no tenían forma de corazón, por ejemplo, las llaves que Elliot y su equipo usaron para abrir los archivos eran simplemente llaves comunes y corrientes. ¿Pero qué pasa con el cuaderno de Brad? Los dos ya habían llegado a la azotea, oyendo vagamente el sonido de un helicóptero. Lo recogí del suelo frente al vestíbulo. Originalmente tenía la intención de dárselo a Jill cuando la vi, pero parte de su contenido se relaciona con el pasaje secreto de la estación de policía que estabas buscando, así que se lo di a Leon, explicó Luo Wan. Originalmente, Luo Wan tenía la intención de usar ese cuaderno para arreglar las cosas con Jill la próxima vez que la viera. Junto con su rescate de Jill del perro zombie, estos 2 incidentes le habrían permitido a Luo Wan actuar con valentía, limpiar su nombre y tener una conversación franca con Jill. Sin embargo, se iba y no tenía tiempo para entablar una relación con Leon, así que después de pensarlo un poco, Luo Wan solo podía ayudar a Leon de esta manera. Siempre fue bueno tener una buena relación con el grupo protagonista. En cuanto a la cooperación a largo plazo, Luo Wan no la estaba considerando por ahora. Como estaba oscuro y llovía, Luo Wan encendió su linterna y la agitó, guiando al helicóptero de rescate. Los otros 3 lo rodeaban. El sonido llegó con el fuerte viento. Luo Wan corrió a un lado. Aunque tenía la ropa empapada por el agua acumulada arrastrada por el viento, a Luo Wan no le importó, sonriendo mientras veía aterrizar el helicóptero policial azul y blanco. Tan pronto como el helicóptero de rescate, 76 aterrizó, Luo Wan vio al piloto del helicóptero agitando las manos de un lado a otro, instando a Luo Wan y a los demás a abordar rápidamente el helicóptero. Luo Wan y los demás no dudaron y abordaron el avión tanto por el lado izquierdo como por el derecho. Luo Wan se sentó junto a la ventana, y tras abrocharse el cinturón de seguridad, observó el interior del helicóptero. Sin contar los asientos del piloto y el copiloto, había 5 asientos más en la parte trasera. Claro que esto no significaba que solo pudiera transportar un máximo de 5 personas. Al ver que todos habían subido al helicóptero y se habían abrochado los cinturones de seguridad, el piloto dijo: «Despeguen». Tan pronto como habló, el helicóptero de rescate ascendió lentamente. Las hélices y el motor del helicóptero hacían un ruido tremendo, por lo que Luo Wan y los demás, sin auriculares ni micrófonos, tuvieron que gritar para comunicarse. El piloto vio que Marvin señalaba su boca y sus oídos, y comprendiendo, le entregó los auriculares del copiloto a Marvin y luego señaló el área sobre los asientos de Luo Wan y los demás. Luo Wan levantó la vista y vio un auricular enrollado colgado.
Lo bajó y se lo puso. Rick, ¿nos vamos directamente de Raccoon City? ¿Cuál es nuestro destino? Preguntó Marvin, con los oídos despejados gracias a los auriculares puestos. Sí, el ejército tiene nuevas instrucciones. Nos dirigiremos directamente a una zona de aterrizaje designada por el ejército. El personal militar se encargará de recibir a los supervivientes y realizar controles de enfermedades infecciosas. Los militares conocían la investigación secreta que realizaba la Corporación Umbrella en su Instituto de Investigación de Raccoon City. Para mantener el secreto, se referían a la prueba del virus como una prueba de enfermedades infecciosas. Espera, Rick, el piloto del helicóptero, pareció notar algo y operó el panel de control del helicóptero de rescate. Recibido. ¿Cuántas personas? La ubicación es. Llegamos en unos minutos. Rick cambió el canal de comunicación al canal interno y le dijo a Marvin, Marvin, recibimos una señal de rescate de la plaza de la Torre del Reloj de San Miguel. Solo hay una persona, y este helicóptero aún tiene espacio. Haremos un desvío para recogerla. Recibido, Luo Wan, Marvin y los demás no pusieron objeciones. Sin embargo, Luo Wan sentía una vaga inquietud. Este tipo de giro inesperado de la trama siempre le parecía un mal presagio. El helicóptero era rápido y no pasó mucho tiempo antes de que Luo Wan viera la situación en la plaza de la Torre del Reloj de San Miguel. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Rick sorprendido. Luo Wan entrecerró los ojos y miró hacia la Torre del Reloj, solo para ver un monstruo gigante parado encima de ella. De ninguna manera. Luo Wan entendió lo que era de un vistazo, pero se sintió un poco angustiado. ¿Podría la trama desarrollarse como en el juego, con Jill subiendo a ese tren, luego el Capitán Víctor autodestruyéndose, Némesis sufriendo graves daños y finalmente mutando de su segunda forma a su tercera forma? Oye, tal vez no deberíamos acercarnos más, le preguntó Rick a Marvin para conocer su opinión. No, este monstruo no parece volar. Acerquémonos un poco más para ver dónde está la persona que pide ayuda, dijo Marvin, sentado en el asiento del copiloto. Veamos si podemos bajar una cuerda directamente para rescatarlos. Es solo una persona, así que quizás no necesitemos aterrizar. Si no podemos, no te obligaré, Rick, a bajar a salvarlos. Recibido, agárrate fuerte. Rick asintió en señal de acuerdo al escuchar las palabras de Marvin. Rick ya había sobrevolado Raccoon City muchas veces, así que tenía mucha confianza en sus habilidades como piloto de helicóptero. Agarrando la palanca de control, dijo, haremos una pasada. Si la cosa se pone fea, nos largaremos de aquí inmediatamente. David, que estaba a punto de expresar su opinión, apartó la mano del botón del auricular cuando escuchó las palabras de Rick. Elliot, al igual que Luo Wan, se sentó en un asiento junto a la ventana. Al oír la decisión de Marvin, agarró su MP5, listo para disparar y cubrir a quien pidiera ayuda en cualquier momento. Gracias a su evolución, la visión de Luo Wan era ligeramente mejor que la de los demás. Al acercarse el helicóptero, Luo Wan vio de inmediato a la persona que enviaba la señal de socorro en la plaza, Jill Valentine. Sin embargo, en ese momento, Jill solo vio el helicóptero en el que estaba Luo Wan y no notó a la criatura colosal en la torre del reloj detrás de ella, mirándola amenazadoramente. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. Realmente no puedo evitarlo, pensó Luo Wan para sí mismo, 100% seguro de que el monstruo era Némesis. Cuidado. Pensando en esto, Luo Wan vio que Némesis sacaba algo de la torre del reloj, sujetándolo con sus dos manos gigantes. Sin dudarlo, lo lanzó de inmediato hacia el helicóptero, y Luo Wan advirtió rápidamente a Rick. ¿Qué? Rick se sobresaltó ante la repentina advertencia de Luo Wan. Con la agudeza visual esencial para un piloto de helicóptero, también vio algo volando rápidamente hacia él. Rápidamente movió la palanca de control a la izquierda, y el helicóptero de rescate viró bruscamente a la izquierda. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los restos que salieron despedidos no impactaron la cabina, sino directamente el rotor principal, que giraba rápidamente. Maldita sea, Luo Wan se agarró con fuerza a una barandilla cercana. Aguanten, gritó Rick, mientras luchaba por controlar el equilibrio del helicóptero para intentar realizar un aterrizaje de emergencia exitoso. El mundo giró, y Luo Wan solo escuchó un fuerte estallido. Un fuerte impacto lo golpeó y se desmayó.
Despierta, adaptador, sonó el despertador del sistema. Tos, tos. Luowan despertó, sin saber cuánto tiempo había estado inconsciente. Fue el primero en despertar. Un tubo de acero atravesó la cabina en diagonal, penetrando el asiento del piloto y deteniéndose justo frente a Luowan, aún con sangre fresca. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuál es mi condición física? Luowan se desabrochó el cinturón de seguridad, salió del helicóptero y preguntó al sistema. Solo unos minutos. Solo daños por impacto, sin fracturas ni conmociones cerebrales. Te recuperarás pronto, informó el sistema a Luowan de la situación de forma rápida y sencilla. Después de desabrocharse el cinturón de seguridad, Luowan cayó al suelo y salió directamente del helicóptero. Tomando aire, Luowan observó sus alrededores, confirmando la situación. Rick logró estabilizar el helicóptero en el último momento, aterrizando de bruces. Sin embargo, durante su deslizamiento, se estrelló directamente contra un camión cargado con diversos materiales de construcción. Un tubo de acero sólido atravesó el cristal, asestando a Rick un golpe fatal. Tras unas cuantas exhalaciones, Luowan se incorporó con las manos y se puso de pie. Respiró hondo unas cuantas veces más, y solo entonces sintió la mente despejada. Lo primero que hizo Luowan fue comprobar el estado del helicóptero. Aunque parecía un profesional, en realidad solo buscaba fugas de aceite o incendios. Tras comprobarlo, no se encontraron fugas de aceite ni incendios, lo que fue un golpe de suerte en medio de la desgracia. Luego, Luowan se apresuró a ver cómo estaban Marvin y los demás y los sacó a todos. Marvin, Elliot y David estaban inconscientes, con abrasiones en el cuerpo y posiblemente algunos huesos rotos. Sin embargo, Luowan carecía de conocimientos profesionales. Aunque el sistema tenía información, no recomendó que Luowan brindara tratamiento, en cambio, le indicó que los trasladara a un lugar seguro. Luowan siguió las instrucciones del sistema, esforzándose al máximo para minimizar las lesiones secundarias de las 3 personas durante el traslado. Tras un esfuerzo, Luowan finalmente las trasladó a una habitación en el primer piso. Luowan encontró algo de comida para comer y pensó qué hacer a continuación. Ya estaba en la lista de objetivos de Némesis, y casi había muerto. Pase lo que pase, Luowan ya no podía permitir que Némesis se descontrolara. Podría ser la solución adecuada cooperar con Jill Valentine para lidiar con Némesis mientras ella, con su poderosa habilidad de combate, estuviera presente. Y esta vez, tenía que encontrar la manera de acabar con ella. Puedes usar fuego, le sugirió el sistema a Luowan. Luowan asintió. Cuando buscaba comida, vio unas botellas de vodka, que podrían servirle para darle un hurra a Némesis. Tras comer y beber hasta saciarse, y gracias a su rápida capacidad de recuperación, las heridas de Luowan se recuperaron por completo. Dejó una nota para Marvin y los demás, tomó un encendedor, las bebidas de vodka preparadas y su arma, y salió de la habitación. Su destino era la torre del reloj de San Miguel, donde Némesis y Jill Valentine aún se encontraban. Luowan estaba a solo unos pasos de la plaza de la torre del reloj. Para cuando Luowan llegó a la gran plaza frente a la torre del reloj de San Miguel, Némesis, tras ahuyentar al problemático helicóptero, perseguía sin descanso a Jill Valentine. Si el Némesis anterior todavía podía considerarse una persona, el Némesis actual se había transformado en un monstruo sin rasgos humanos alguno. Incluso su cabeza, dominada por su propio control, se había convertido en un enorme órgano digestivo, cubierto de dientes aserrados. Su lomo estaba cubierto de ampollas malolientes que secretaban constantemente toxinas altamente corrosivas, rompiéndose ocasionalmente y esparciendo veneno en todas direcciones. Sus piernas se habían atrofiado hasta desaparecer, pero sus brazos se habían vuelto enormes, con afiladas garras extendidas. Si las características anteriores eran principalmente para ataques a corta distancia, entonces los enormes tentáculos óseos que sobresalían del pecho de Némesis eran su principal método de ataque de largo alcance, y los culpables que mantenían a Jill Valentine esquivando y tejiendo constantemente. Jill Valentine seguía defendiéndose de Némesis al otro lado de la plaza. Luowan no se unió de inmediato a la batalla. Primero, colocó las bebidas de vodka junto a la entrada y luego buscó las armas que había dejado el ejército en retirada. Este fue uno de los puntos de evacuación establecidos por la Guardia Nacional y el ejército de Beacon Country. El ejército adinerado no debería haber trasladado todo al evacuar, ¿verdad? El tiempo era escaso,
por lo que Luo Wan solo pudo realizar una búsqueda rápida y concentrada, centrándose principalmente en cajas y camiones militares, donde podrían encontrarse armas. Efectivamente, Luo Wan encontró un rifle de asalto Ma-41 en una caja militar, junto con 4 cargadores y una pila de balas de 5,56 milímetros. Aparte de eso, Luo Wan no encontró ninguna arma individual pesada como lanzacohetes o lanzagranadas. Por otro lado, Jill Valentine todavía estaba usando los vehículos, tiendas y cajas de suministros que habían dejado los militares para enfrentarse a Némesis, que se había transformado en un gran monstruo. Némesis, en su tercera forma, se había vuelto más fuerte, pero su inteligencia se había desplomado, haciendo que perdiera su adaptabilidad y simplemente persiguiera a Jill Valentine sin descanso. Némesis movió sus tentáculos óseos, empujando hacia adelante todas las cajas que se encontraban en su camino. Jill Valentine esquivó frenéticamente las cajas voladoras, pero tropezó accidentalmente con un cable en el suelo. Tropezó y finalmente perdió el equilibrio, cayendo al suelo. Jill Valentine había estado conteniendo su frustración por esquivar constantemente. En el suelo, se dio la vuelta de inmediato, se incorporó, sacó el lanzagranadas de su espalda y disparó una bala de fuego, alcanzando las fauces abiertas de Némesis mientras éste se abalanzaba hacia adelante. Rugido. Némesis dejó escapar un gran rugido y su movimiento de carga se detuvo debido al intenso dolor. A diferencia de su primera y segunda forma, que mantenían una forma humana, Némesis en su tercera forma había recuperado su sentido del dolor. Jill Valentine estaba a punto de aprovechar la oportunidad para levantarse, pero Némesis se estabilizó primero, con un tentáculo óseo listo para empalar a Jill Valentine. Un sonido continuo estalló desde un costado, golpeando la masa carnosa en el lado izquierdo del tentáculo óseo, lo que provocó que Némesis adoptara instantáneamente una postura defensiva, balanceando su enorme brazo carnoso para bloquear las balas disparadas por Luo Wan. Tras disparar 30 balas, Luo Wan arrojó la MP5 a un lado. Sin cargador de repuesto, no tenía sentido que siguiera portando la MP5 en esta batalla. Se quitó la Ma-41 de la espalda y siguió disparando hasta que Jill Valentine se levantó del suelo y se alejó de Némesis. Solo entonces Luo Wan dejó de disparar. Luo. Jill Valentine estaba muy sorprendida por la repentina aparición de Luo Wan. Primero encárgate del enemigo, respondió Luo Wan a Jill Valentine, con las manos aún en movimiento. Reemplazó el cargador del Ma-41 por uno lleno, guardándolo medio lleno en el bolsillo de su chaqueta y cerrándolo hasta la mitad. De acuerdo, respondió Jill Valentine, que sabía lo importante. Sacó una nueva bala de fuego del cinturón que llevaba cruzado, la cargó en el lanzagranadas, y mientras Némesis centraba su atención en Luo Wan, disparó otra. Otro rugido de ira, pero la secreción constante de veneno de la espalda del monstruo significó que la ronda incendiaria de Jill Valentine solo pudo arder en Némesis por un corto tiempo, sin poder infligir un daño más efectivo. Luo Wan se percató de la situación. Mientras esquivaba los ataques de los tentáculos óseos, gritó: primero, usa munición de alta potencia para agotar su energía y limpiar las ampollas de su espalda. Tiene el lomo demasiado mojado ahora mismo. Entendido, respondió Jill Valentine, cambiando el tipo de granada y continuando aumentando la distancia con Némesis. Debido a las 2 rondas incendiarias de Jill Valentine, Némesis se enfureció mucho y ahora su atención se centraba únicamente en Jill Valentine. El arma de Luo Wan solo podía usarse para atraer la atención del enemigo. Intentar derrotar a Némesis con el Ma-14 en la mano era una quimera, a menos que tuviera suficiente munición para agotar por completo la energía de Némesis e impedir su regeneración. Pero pase lo que pase, las balas del rifle de asalto no solo le hacían cosquillas, sino que molestaban a Némesis hasta el infinito. Por lo tanto, además de cubrir a Jill Valentine, Luo Wan también tuvo que encontrar un arma para asestar un golpe decisivo. Quizás porque Jill Valentine y Luo Wan lo habían manipulado, el cuerpo de Némesis se convulsionó repentinamente y experimentó un ligero cambio. Un largo tubo se extendió desde sus fauces abiertas originales, y tras una serie de contracciones, una bocanada de pus verde amarillento se esparció hacia Jill Valentine. Si los ataques de los tentáculos óseos eran puntos y líneas, entonces este pus era una superficie. Ante este ataque, Jill Valentine ni siquiera se giró para confirmar las intenciones de Némesis, acelerando directamente y esquivando detrás de un camión militar. El pus de Némesis golpeó el camión militar, y el camión inmediatamente emitió un chirrido y una bocanada de humo blanco. Al ver cómo el plástico y el hierro se derretían rápidamente,
Jill Valentine supo que no podía permitir que nada de eso la tocara. Tras esquivar un ataque, Jill Valentine contraatacó de inmediato, asomándose por detrás del camión a la derecha, apuntando a Némesis y disparando otra granada. Esta vez fue una bala de alto poder explosivo, que reventó directamente las ampollas en la espalda de Némesis, dejando un charco de veneno en el suelo. Jill Valentine seguía siendo la principal causante de daño, mientras que Luo Wan se encargaba de la cobertura. Pero esta vez, Luo Wan no empuñaba una pistola de 9 milímetros, sino un rifle de asalto de 5,56 milímetros, con una penetración mucho mayor, capaz de infligir un dolor inolvidable a Némesis. Por lo tanto, la cobertura de Luo Wan esta vez fue mucho más efectiva que al principio, interrumpiendo repetidamente los ataques confiados de Némesis. Dado que la transformación de Némesis de su segunda forma a su tercera forma se debió a graves daños, esta transformación no fue del todo beneficiosa. Comparada con la Némesis original, la tercera forma actual podría considerarse absurda, ya que solo conserva sus instintos depredadores y la misión encomendada por la Corporación Umbrella, eliminar a Stars. Entonces, en este momento, Némesis no priorizó al relativamente más débil Luo Wan, y siguió persiguiendo con determinación a Jill Valentine. Todo seguía igual, sin una forma decisiva de romper el bloqueo. De lo contrario, Luo Wan solo podía rezar para que Jill Valentine y sus balas agotaran la energía de Némesis, impidiendo su regeneración, antes de derrotarlo. Jill guió a Némesis en un semicírculo, y Némesis barrió nuevamente, despejando todo a su paso. Eso es. Luo Wan, que había estado observando de cerca la situación de Jill, listo para interrumpir los peligrosos ataques de Némesis en cualquier momento, vio una oportunidad de avance. Primero, una tienda de campaña fue arrastrada, luego los poderosos tentáculos óseos de Némesis voltearon directamente un automóvil escondido detrás de la tienda, haciéndolo rodar unas cuantas veces, con su techo hacia la plaza, entrando en la línea de visión de Luo Wan. Luo Wan centró su mirada y vio que el coche volcado era un Humvee, y en la parte superior de su sección media, había una ametralladora pesada. Este Humvee pertenecía a la Guardia Nacional, y la ametralladora pesada que tenía no era un arma nueva, era una ametralladora pesada M22 relativamente antigua. «Jill, arrástralo», gritó Luo Wan, y luego esquivó a Némesis por detrás, saltando para evitar el líquido corrosivo en el suelo, y corrió hacia el Humvee. Observó la situación del auto, que estaba tendido de lado. Luo Wan pensó por un momento, luego agarró directamente el parachoques delantero del Humvee con su mano y tiró de él hacia un lado del tren de aterrizaje. El periodo de adaptación de su fuerza enormemente aumentada había pasado hacía mucho tiempo, y Luo Wan ejerció fuerza gradualmente, nivelando rápidamente el Humvee en el suelo. Luo Wan subió y revisó la ametralladora pesada M22 que estaba en la parte superior. Milagrosamente no había sufrido daños durante el vuelco anterior del Humvee. En ese momento, la caja de munición de esta ametralladora pesada estaba llena de balas, cada una de 12,7 milímetros lista para disparar, esperando a que Luo Wan, su comandante, les diera la orden de atacar. Némesis no lo había perseguido demasiado lejos y tenía su espalda directamente expuesta a Luo Wan. Luo Wan tiró del cerrojo y, tras un clac, gritó la ametralladora. Jill entendió, giró a la izquierda y evitó la línea de fuego de Luo Wan. Jill ya no se superponía con Némesis, y Luo Wan agarró la culata del arma con ambas manos y presionó el gatillo. «Bam bam 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 bam. Ja 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 ja». Acompañando el rugido de la ametralladora pesada se escuchó la risa salvaje de Luo Wan. Dejando atrás la frustración previa de sentirse impotente ante Némesis, el corazón de Luo Wan ahora solo sentía una inmensa satisfacción, y su condición física le permitía controlar perfectamente esta arma, haciendo que su uso fuera un placer absoluto. Por otro lado, Jill miró al enloquecido Luo Wan con una mirada de desdén, pero no perdió esta oportunidad de patear a Némesis mientras estaba abajo. Némesis, siendo golpeado por Luo Wan, fue entonces recibido por una andanada de granadas de Jill, con una ronda de alto poder explosivo tras otra volando hacia él. Jill, que estaba empezando a jadear, finalmente tuvo la oportunidad de detenerse y descansar un rato. La velocidad promedio de disparo de la ametralladora pesada M22 podía alcanzar hasta 500 disparos por minuto, por lo que el disfrute de Luo Wan no duró mucho y, a regañadientes, dejó de disparar. El cañón al rojo vivo emitía humo blanco bajo la lluvia, aparentemente quejándose de la brutalidad de Luo Wan. Némesis ya se había ablandado hasta convertirse en un montón de carne bajo esta tormenta de balas y las granadas de Jill, pero Luo Wan no se tranquilizó y le pidió a Jill que le trajera las bebidas de vodka que había reservado anteriormente.
Jill escuchó la orden de Luo Wan, lo fulminó con la mirada, pareciendo tener mucho que decir, pero al final, obedeció las palabras de Luo Wan y recuperó las bebidas de vodka del lugar que le indicó. ¿Cuántas balas incendiarias quedan?, preguntó Luo Wan mientras tomaba el cóctel molotov que Jill le entregó. Quedan 2. El del lanzagranadas es de alto poder explosivo. Jill levantó su lanzagranadas, lo agitó y preguntó, ¿todavía no está muerto? En la superficie, está muerto, pero no sé qué está pasando dentro. Luo Wan había apuntado intencionalmente la ametralladora pesada a las fauces abiertas y al pecho de Némesis, pero todavía le preocupaba que Némesis no estuviera completamente muerto. ¿Entonces, debería ir primero? Jill expulsó la bala explosiva del lanzagranadas, la guardó y luego cargó una bala incendiaria. No hay prisa. Luo Wan presionó el lanzagranadas levantado de Jill, luego levantó su rifle de asalto Ma-41, vaciando las balas restantes en el cargador y el cargador medio usado en Némesis. Como era de esperar, Némesis aún reaccionó, intentando arremeter, pero al final, solo pudo desplomarse débilmente en el suelo, mientras sus trozos de carne se movían hacia arriba y hacia abajo. Entonces Luo Wan encendió el trapo en la boca de la botella de vodka y lo arrojó directamente sobre Némesis. Sin contenerse, Luo Wan arrojó todos los cócteles molotov, lo que permitió que Némesis experimentara plenamente la cálida hospitalidad de la nación del Gran Oso. Para echar más leña al fuego, Jill también disparó una bala incendiaria. Esta vez, Luo Wan no la detuvo, y Némesis realmente prendió fuego. ¿Debería disparar al último también?, preguntó Jill, mirando el perfil de Luo Wan. Luo Wan asintió, sin voltearse a mirar a Jill. No lo había notado cuando se conocieron, pero ahora, de pie junto a Jill y viendo arder a Némesis, Luo Wan finalmente se dio cuenta de que se sentía incómodo y un poco tímido. Con un pop, Jill disparó la última ronda incendiaria y Némesis permaneció quieto, brillando silenciosamente e irradiando calor. Después de cargar la última granada en el lanzagranadas, Jill colgó el lanzagranadas detrás de ella y se giró para mirar a Luo Wan sin decir palabra. Ejem. Luo Wan, naturalmente, sintió la mirada de Jill. Jill quería que Luo Wan le diera una explicación. Habla, la instó Jill cuando vio que Luo Wan se giraba para mirarla. Salgamos de aquí primero, rió Luo Wan. Es demasiado peligroso aquí. Cambiando de tema otra vez. Jill hizo pucheros, pero aún así siguió a Luo Wan lejos del cuerpo aún ardiendo de Némesis. Soy un oficial de inteligencia de la corporación Umbrelle. Luo Wan dudó un buen rato, pero finalmente decidió decir la verdad. Lo sé. Jill se sorprendió un poco al ver que Luo Wan admitiera directamente que era un agente de inteligencia de la corporación Umbrelle. ¿Lo había estado ocultando antes? ¿Habría cambiado su comportamiento? Así que me vacunaron contra el virus T. Las garras de los perros zombie tenían manchas de sangre que contenían el virus T, pero el nivel de virus T ya era bajo, por eso sobreviví. Luo Wan explicó primero por qué sobrevivió después de ser arañado por un perro zombie. Jill asintió, indicando que entendía, y luego inmediatamente preguntó, ¿conoces la fórmula de la vacuna? Si Luo Wan conociera la fórmula de la vacuna contra el virus T, salvaría muchas vidas. Así que, en lugar de preguntarse por qué Luo Wan fingió su muerte para deshacerse de ella deliberadamente y actuar solo, Jill estaba más preocupada por la vacuna. Además, Jill también sospechaba que la vacuna que se había administrado a Luo Wan no era 100% inmune. Luo Wan negó con la cabeza, no soy investigador, ¿cómo podría saberlo? Pero sé dónde alguien lo sabe. ¿Quién?, preguntó Jill rápidamente. Es un investigador senior de Umbrelle Corporation Ciudad Mapache Instituto de Investigación. La situación específica no está clara, pero parece estar esperando ser rescatado en la Universidad de Raccoon City. Luo Wan solo podía rezar para que el brote de riesgo biológico aún estuviera en curso en Raccoon City cuando dijo esto. Ah, sí, ¿en serio? Justo cuando Jill estaba a punto de pedir información específica, una voz que no pertenecía ni a Jill ni a Luo Wan sonó detrás de ellos. Jill y Luo Wan estaban a punto de darse la vuelta y levantar sus armas cuando oyeron a la persona detrás de ellos decir, relájense, no se muevan, bajen las armas. Luo Wan, con un arma apuntándole a la espalda, lo hizo de forma muy directa. No quería arriesgarse a quien le apuntaba la persona, así que colocó en el suelo su fusil de asalto Ma-41 y la pistola Beretta M92F que llevaba a la cintura.
Jill se quedó atónita al ver a Luo Wan rendirse tan fácilmente. Pero entonces pensó que ahora estaba de espaldas al enemigo. Si ella y Luo Wan atacaban juntos, estarían apostando a quién apuntaba. En ese momento, Jill y Luo Wan pensaron en lo mismo, pero como Luo Wan decidió rendirse, Jill naturalmente tampoco podía arriesgarse. Hablemos así. Aunque no podía verlo, Luo Wan sintió que la otra persona sonreía con desprecio. Luo, en esta situación, finalmente puedes decirme cuál es tu misión temporal, ¿verdad? La pregunta de la otra persona hizo que Luo Wan adivinara quién estaba detrás de él. Recopilando los datos de combate de Némesis, Luo Wan comenzó a inventar una historia. ¿Para quién trabajas? No lo sé. Recibí la notificación de la misión cuando me preparaba para evacuar. No había ninguna firma, solo que me contactarían de nuevo después de completar la misión. Luo Wan, por supuesto, no reveló el nombre específico, y en su lugar dijo, la fuente de esa señal de la misión no está en Raccoon City, y aparte de eso, no hay más información. Tras escuchar a Luo Wan, la otra parte guardó silencio. Jill, que estaba a su lado, tampoco dijo nada. Tras observar de reojo la expresión de Luo Wan, decidió esperar el momento oportuno. Después de un rato, Luo Wan escuchó a la persona detrás de él preguntar, si ese es el caso, ¿por qué mataste a Némesis? Némesis se refiere al tirano Némesis. Porque me puso en la lista también, dijo Luo Wan con un tono muy enojado, pero desde la visión periférica de Jill, no había rastro de ira en el rostro de Luo Wan. Al igual que tú, quiero ganar mucho dinero, pero también quiero vivir para disfrutarlo. Puedo trabajar para Umbrella Corporation, pero no moriré por ello, Nikolai Jinovov. Luo Wan confirmó que la persona detrás de él era Nikolai Jinovov basándose en la huella de voz detectada por el sistema. HMPH. Nikolai no pareció sorprenderse de que Luo Wan lo reconociera, pero aún así se sintió molesto, y dijo, tienes razón, soy yo. ¿Qué hay de la vacuna? ¿Cómo la supiste? ¿Sabes lo valiosa que es la vacuna contra el virus T? Para Umbrella Corporation, se lucran tanto con el virus como con la vacuna. Luo Wan también resopló, con la cabeza fría, confirmando la situación con la mirada, y dijo, la Umbrella Corporation no dejaría pasar una oportunidad tan rentable. Parece que tu red de inteligencia aún es deficiente, Nikolai. Está bien, ahora lo sé, y no vivirás para disfrutarlo, dijo Nikolai. ¿En serio? ¿Vas a matar a la gallina de los huevos de oro tan fácilmente? El tono de Luo Wan no denotaba pánico alguno. Como si estuviera cansado de estar de pie, movió su cuerpo de un lado a otro, poniendo a prueba el control de Nikolai. Nikolai escuchó las palabras de Luo Wan y no disparó cuando Luo Wan movió su cuerpo de un lado a otro. Mientras Luo Wan se balanceaba, su chaqueta negra ondeó levemente. La visión periférica de Jill captó la pistola G-17 en el interior de la chaqueta. Al levantar la vista, vio a Luo Wan parpadear. Jill comprendió lo que quería decir y decidió esperar su señal para actuar. Ah, ¿sí? ¿Y qué quiere este ganso de oro? ¿Y qué puede darme?, preguntó Nikolai con desdén. ¿O acaso este ganso no ha reconocido la situación actual? Para sobrevivir, te daré mi lista de la red de inteligencia. Además de gente de la corporación Umbrella, también contiene influencia sobre individuos de alto nivel. Luo Wan lanzó su anzuelo. Nikolai no respondió inmediatamente después de escuchar las palabras de Luo Wan, aparentemente disfrutando de la ansiedad de Luo Wan. Después de ver a Luo Wan mover su cuerpo de forma antinatural, Nikolai dijo lentamente, es una buena sugerencia, pero he estado apuntando a 2 personas por un tiempo y mi brazo se está cansando un poco. Entonces, te molestaré para que recojas el arma del suelo y despidas a esta valiente miembro de Stars, Jill Valentine. Este capítulo aún no ha terminado. Haz clic en la siguiente página para seguir leyendo. De acuerdo. Luo Wan no dudó ni un segundo. Se agachó para recoger el arma. Al agacharse, Luo Wan ladeó ligeramente la cabeza. Nikolai, en efecto, le apuntaba a él, que estaba recogiendo el arma. Jill movió su cuerpo, pero Nikolai le advirtió, lo que hizo que Jill maldijera a Luo Wan y Nikolai con enojo. Señorita, culpe a Luo Wan por esto. Un segundo fue un compañero de armas que se enfrentó a Némesis con usted, compartiendo la vida y la muerte, y ahora la abandona por dinero.
Ah, por cierto, Gil, solo fuiste un peón de Umbrelle de principio a fin, jajajaja. Nikolai vio la expresión extremadamente astuta en el rostro de Luo Wan y la leve alegría de poder sobrevivir. Luo Wan había ayudado a Gil a escapar del peligro varias veces, lo que hizo que Nikolai sospechara de la postura de Luo Wan. Aunque la misión temporal de Luo Wan no indicaba quién se la había asignado, Nikolai ya tenía una suposición de que probablemente se trataba de la sucursal de Chicago de Umbrelle Corporation. El propio Nikolai fue contratado en secreto por la sucursal europea de Umbrelle Corporation para recopilar datos sobre Némesis, por lo que, como competidor de la sucursal europea, la sucursal de Chicago naturalmente también enviaría personas para recopilar datos sobre Némesis. Y, para ser sinceros, Luo Wan no era un combatiente y era bueno infiltrándose. Que Némesis lo atacara debería haber sido un accidente. Después de todo, basándose en su comprensión de Luo Wan, y las pocas veces que habían cooperado, la otra parte no era un tonto que provocaría a Némesis él mismo. Nikolai no creía que Luo Wan desconociera quién le había asignado la misión, pero aún así no lo dijo, ni siquiera en una situación de riesgo vital, lo que demostraba su lealtad a la corporación Umbrelle. Por supuesto, pedirle a Luo Wan que matara a Gil después también fue una prueba para él. Sin embargo, el entusiasmo de Luo Wan hizo que Nikolai se burlara por dentro. En cuanto a lo que dijo Luo Wan sobre la vacuna, Nikolai lo sabía. De hecho, un alto cargo de Umbrelle. El investigador que poseía el método para fabricar la vacuna contra el virus te había desertado y nunca había encontrado pistas sobre la ubicación exacta de la persona. En comparación, la red de inteligencia de Luo Wan era realmente impresionante. Si pudiera obtenerla, podría tener la oportunidad de ganar dinero fácilmente en el futuro, pero Luo Wan probablemente no viviría para ver ese día. Nikolai estaba reflexionando sobre cómo tratar con Luo Wan después de obtener su red de inteligencia. Las habilidades de actuación de Luo Wan estallaron y se rió entre dientes con picardía, diciendo, «Adiós, Gil». En el momento en que Luo Wan terminó de hablar y el gatillo estaba a punto de ser apretado, Gil, recibiendo la señal de guiño de Luo Wan, de repente se movió, derribando a Luo Wan. Nikolai había anticipado los movimientos de muerte involuntarios y frustrados de Gil y estaba felizmente observando a Luo Wan y Gil luchando en el suelo, aunque su arma todavía estaba en alerta. Tal como Nikolai pensaba, Luo Wan, como agente de inteligencia, no era apto para el combate. Ya fuera por su descuido tras agacharse para recoger el arma, no distanciarse de inmediato y acercarse a Gil un paso, o estar inmovilizado bajo Gil y recibir varios golpes fuertes. Todo ello le dio a Nikolai más confianza en su futuro control sobre la vida de Luo Wan. Al mismo tiempo, su sensación de control sobre la situación actual hizo que Nikolai se sintiera complacido. Luo Wan perdió el equilibrio y Gil le quitó la pistola Beretta M92F que tenía en la mano. Ya es suficiente, pensó Nikolai, justo cuando estaba a punto de dispararle a Gil para salvar a Luo Wan. Más rápida que el arma de Nikolai, Gil, usando los movimientos de Luo Wan como cobertura, sacó la pistola G-17 de la chaqueta negra de Luo Wan. Con años de experiencia, no apuntó con la alineación de 3 puntos, sino que sostuvo la pistola cerca de su estómago y disparó continuamente hacia la posición de Nikolai. Nikolai, siendo una persona egoísta, naturalmente usaba un chaleco antibalas, pero cada bala se sentía como un fuerte puñetazo golpeando contra el cuerpo de Nikolai. Estallido. Nikolai soportó el intenso dolor y devolvió el fuego, pero sus disparos sin apuntar apenas rozaron la cabeza de Gil. Durante el forcejeo con Gil, Luo Wan cambió de posición y su mano izquierda también agarró la pistola G-19 que Gil había tirado al suelo. Aprovechando que Gil hizo estremecer a Nikolai, cambió el arma a su mano derecha y apuntó y disparó a Nikolai, quien estaba a la derecha de Luo Wan, apuntando a la ingle de Nikolai, que no estaba protegida por el chaleco antibalas. Incluso si Nikolai no muriera, estaría en shock por el dolor. Mientras Nikolai seguía intentando apuntar a Gil, un dolor desgarrador le salió repentinamente de la ingle como un disparo. El dolor indescriptible hizo que Nikolai cayera de espaldas. Pero Luo Wan no tenía intención de soltarlo. Disparó varias veces más a los muslos caídos de Nikolai, con el objetivo de alcanzar la arteria femoral y provocar una hemorragia masiva. El contraataque de Luo Wan y Gil ocurrió demasiado de repente, y en un instante, las posiciones de Nikolai, Luo Wan y Gil se invirtieron. «Gil, ¿puedes soltarme ahora?» En ese momento, Luo Wan estaba tendido en el suelo y Gil estaba sentada en su cintura. Gil no se levantó. Sostuvo su pistola G-17, descargada y con la corredera bloqueada,
apuntando al pecho de Luo Wan. Con la otra mano, tiró de su ropa, su hermoso rostro acercándose a sus ojos. Tu expresión ahora realmente pedía una paliza, dijo Jill, luego empujó a Luo Wan con fuerza, usando el impulso para levantarse y recoger la escopeta del suelo. Luo Wan sonrió con impotencia, se levantó del suelo y dijo, de lo contrario, no podría haber engañado a Nikolai. ¿Y por eso me acabas de pegar un puñetazo en la cara? Van, clic, van, clic. ¿Qué dijiste? Jill giró la cabeza y le preguntó a Luo Wan. Jill, con la escopeta en la mano, disparó 2 veces a la cabeza de Nikolai, quien yacía inconsciente en el suelo. Parecía que a Jill le disgustaba Nikolai. Nada. Luo Wan miró el rostro de Nikolai, que estaba irreconocible, e inmediatamente cedió. Luo Wan recogió las armas que había dejado caer y luego ayudó a Jill a recoger su lanzagranadas. Se acercó a Jill y se lo entregó. Echó un vistazo al arma de Nikolai. Era una pistola SP-1998, aún en fase experimental y aún no lanzada al mercado. Probablemente fue preparada especialmente para el por Umbrella Corporation. También usaba balas de 9 milímetros, así que Luo Wan decidió quedarse con el arma que conocía. Solo se llevó el cargador, con la intención de buscar un lugar seguro para descargar las balas más tarde. Jill observó a Luo Wan reunir el equipo y preguntó, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Me escapé con 3 policías en un helicóptero. El helicóptero fue destruido por Némesis y los 3 resultaron heridos. Están descansando temporalmente en una habitación. Voy a ver si encuentro un coche para llevarlos a la Universidad de Raccoon City a probar suerte. Hay una facultad de medicina allí, está cerca de las afueras de Raccoon City y es uno de los puntos de evacuación militares, respondió Luo Wan sin dudarlo. Entonces, mi señal de rescate los arrastró a todos a esto, dijo Jill con una sonrisa amarga. Luo Wan, que estaba buscando alguna información en el cuerpo de Nikolai, tomó casualmente las granadas del cuerpo de Nikolai, pero Jill se las arrebató al segundo siguiente. Me debes una, dijo Jill. De acuerdo. Luo Wan sintió que su contribución al asesinato de Nikolai esta vez fue claramente la mayor, pero no fue tan insensato como para discutir con Jill. Continuó su búsqueda. No tardó mucho, unos minutos después, Luo Wan y Jill terminaron de buscar y ordenar. Luo Wan ya no quería que David le pidiera prestado el MP5. Encontró balas de 5,56 milímetros en la caja militar del Ma-41, así que rellenó todos sus cargadores de 5,56 milímetros. Después de que Luo Wan y Jill encontraron algo de gasolina para quemar el cuerpo de Nikolai para asegurarse de que no reviviera, Jill siguió a Luo Wan de regreso a la habitación donde estaban Marvin y los demás. Toc, toc, toc. Luo Wan marcó el código secreto de la puerta. Al poco rato, Marvin, agarrándose el pecho derecho, abrió la puerta. ¿Despierto?, preguntó Luo Wan cortésmente, ya que Marvin no habría visto su nota ni entendido el código de llamada si no hubiera estado despierto. Jill, que siguió a Luo Wan, dijo sorprendida, ¿Marvin? ¿Jill? Sigues viva. Aunque sentía un dolor intenso, Marvin se animó al ver que Jill seguía viva, y por un momento, ignoró a Luo Wan. Para ser honesto, Marvin se sentía culpable hacia Jill y los demás supervivientes de STARS. Él y un sinnúmero de residentes de Raccoon City habían sido engañados por la propaganda de la corporación Umbrella, y nadie creyó la verdad revelada por STARS tras el incidente de la mansión. Como resultado, cuando estalló el riesgo biológico, la policía y otros sufrieron grandes pérdidas sin la orientación y ayuda de los miembros de STARS con experiencia en situaciones de riesgo biológico. Al ver que Marvin lo ignoraba, Luo Wan fue a la sala de estar para ver cómo estaban los otros dos. Elliot y David estaban despiertos, pero ninguno se encontraba en buen estado. Elliot tenía el brazo izquierdo roto y David parecía tener la cabeza lastimada, vendada con tiras de tela. Sin embargo, ambas zonas heridas fueron vendadas con férulas improvisadas, probablemente hechas por Marvin con elementos encontrados en la habitación. Parece que la situación no es muy buena, dijo Luo Wan. Sí, dijo Elliot con una sonrisa amarga. Pero poder caminar y correr ya es una bendición disfrazada, comparado con Rick. Cuando Elliot se despertó, Rick y Luo Wan no estaban por ningún lado, pero Luo Wan había dejado una nota, por lo que naturalmente entendió lo que le había sucedido a Rick, el piloto del helicóptero. Al poco rato, Marvin y Jill también entraron en la sala.
Los 5 se reunieron para discutir su próximo plan. Luo Wan aprovechó esta oportunidad para contarle a Marvin y a los demás sobre su identidad como oficial de inteligencia de la corporación Umbrella, con el propósito de preparar el escenario para algunos eventos futuros. Los 3, Marvin, Elliot y David, estaban muy sorprendidos, pero considerando la ayuda de Luo Wan en el departamento de policía de Raccoon City y que Jill lo apoyaba, no desarrollaron ninguna hostilidad hacia Luo Wan. Ya son casi las 9 o 10 de la noche del día 29. Después de dejar que todos dijeran su información de identidad, Luo Wan les contó a Marvin y a los demás el plan que había discutido previamente con Jill. ¿Sigue ahí el punto de evacuación de la Universidad de Raccoon City?, preguntó Elliot con duda. No estoy seguro de eso, pero desde nuestra ubicación actual, si seguimos Raccoon Avenue, podemos llegar a la Universidad de Raccoon City y luego continuar por ese camino hasta la autopista que sale de Raccoon City, explicó Luo Wan. ¿Es real la vacuna? Marvin hizo esta pregunta. Según la información que recibí, también hay un médico llamado Nathaniel Barr en el cercano Hospital General de Raccoon City que está desarrollando una vacuna y ya la ha desarrollado con éxito. En la Universidad de Raccoon City, también hay un investigador llamado Greg Moyer que está investigando otra vacuna, y parece que está a un paso de completarla, anunció Luo Wan. Sin embargo, esta información es obsoleta. La razón por la que elegí ir a la Universidad de Raccoon City es que, aunque no encontremos a nadie, aún podemos seguir el camino para escapar de Raccoon City. Además, la gente de VCS también fue al Hospital General de Raccoon City para rescatar a la gente. Luo Wan no mencionó que Raccoon City fue atacada con una bomba nuclear porque, incluso con su identidad como oficial de inteligencia de la corporación Umbrella, nadie en este momento creería que el gobierno del Faro lanzaría una bomba nuclear en su propio territorio. ¿VCS? ¿Carlos? Cuando salí del metro, Carlos no subió al tren, en cambio, se embarcó en una misión secreta, intervino Jill. Según Jill, parecía que ella tampoco había subido al tren, y Luo Wan no sabía si ese tren había logrado escapar de la destrucción de Némesis. Por lo tanto, no tenía intención de cambiar su plan de ir a la estación de metro de la Avenida Central, donde podría haber otro tren. Probablemente. Solo sé que la VCS tiene esta misión, pero desconozco quién la lleva a cabo ni cuál es su propósito, respondió Luo Wan, sin pronunciarse en términos absolutos. Es una pena haber perdido mi walkie-talkie en algún lugar antes, de lo contrario podría haber intentado contactar con Carlos, dijo Jill, sacudiendo la cabeza con pesar. El walkie-talkie en mi mochila sigue ahí, me lo dio el capitán Víctor. Luo Wan sacó el walkie-talkie que nunca había usado y se lo entregó a Jill. Puedes usarlo. Pero creo que, como es una misión secreta, Carlos probablemente no te dará los detalles. Gracias. Jill vio que Luo Wan también llevaba un walkie-talkie atado a la cintura, así que no se hizo la discreta. Tomó el walkie-talkie, pensando que aunque no pudiera contactar con Carlos, podría usarlo para contactar con Luo Wan, Marvin y los demás. Luego todos sincronizaron sus canales de walkie-talkie. Marvin consideró aceptable el plan de Luo Wan y no tenía ideas propias. Luego miró a Elliot y David. Elliot y David, al ver que Marvin los miraba, negaron con la cabeza, indicando que no tenían otras sugerencias. Entonces descansemos media hora, y alarguémosla a 1 hora si la situación lo requiere, sugirió Marvin que todos aprovecharan la seguridad actual para descansar. Todos habían pasado por mucho, y descansar cuando fuera posible era lo correcto. Está bien. Todos estuvieron de acuerdo y buscaron lugares para descansar. Elliot y David estaban sentados en la sala descansando, mientras Marvin se levantaba y iba a la cocina a buscar comida. A diferencia de Luo Wan, quien no pagaba sus comidas, Marvin había dejado algo de dinero en la cocina. Sin embargo, Jill empujó a Luo Wan hacia el dormitorio. No lo malinterpretes, Jill simplemente eligió una habitación separada al azar, cualquier habitación que no fuera un baño serviría. Luo, hay algo que necesito decirte, dijo Jill mientras tiraba de Luo Wan. Yo también tengo algo que decir, dijo Luo Wan, aunque lo que tenía que decir no le exigía evitar a Marvin y a los demás. Ve primero, dijo Jill, sentándose en un sillón de tocador. Brad se ha ido. Marvin y yo lo enterramos cerca de la comisaría, declaró Luo Wan sin rodeos, contándole a Jill el destino de Brad. ¿En serio? Jill no esperaba que Luo Wan hablara del fallecimiento de Brad. Hizo una pausa antes de hablar. Sí, mis condolencias.
Luo Wang solo pudo ofrecer esas palabras. La atmósfera en ese momento no era adecuada para que Luo Wang ofreciera demasiadas palabras de consuelo, y Jill no necesitaba ese tipo de consuelo cortés de los demás. HMPH, exhaló Jill, recuperándose, dijo Luo, déjame contarte algunas cosas. Originalmente, Jill había planeado simplemente exponer los hechos, pero debido a la situación de Brad, decidió comenzar desde el principio, cuando ella y Luo Wang se separaron en la casa segura de Stars. Luo Wang era un buen oyente, sentado junto a la cama, escuchaba en silencio la historia de Jill. Durante su primera separación, Jill, como Luo Wang esperaba, fue a ayudar a Brad a luchar contra Némesis. Luego lucharon desde la casa de seguridad hasta la calle, y ambos escaparon juntos a un estacionamiento. Entonces, Brad condujo valientemente hacia Némesis, aplastándolo temporalmente contra la pared. Ambos decidieron separarse y escapar, y después de que Némesis empujara el auto con fuerza, este decidió perseguir a Jill, y fue entonces cuando Jill se reencontró con Luo Wang. Tras su segunda separación, Jill continuó su misión de restablecer la energía. Tras experimentar graves peligros, finalmente restableció la electricidad y ajustó el sistema de conducción automática en la oficina de la estación de metro. Luego volví a la estación de metro. En la entrada de la estación de metro de la avenida central, vi a alguien intentando encontrar una puerta para entrar, dijo Jill, mirando a Luo Wang, que escuchaba la historia. Esa persona te conoce. Luo Wang inclinó la cabeza, pensó rápidamente por un momento y luego dijo, ¿Lin? Luo Wang no había conocido a mucha gente desde que transmigró, así que rápidamente redujo la lista. Le preocupaba que se tratara de alguien que Luo Wang original de la corporación Umbrella conocía, por lo que no estaba completamente seguro. Sí, no esperaba que engañaras ni siquiera a estudiantes universitarios. Jill había charlado mucho con Lin mientras el capitán Víctor esperaba el regreso de Carlos. Tras una breve indagación, supo que la persona con la que Lin dijo que debía encontrarse en la estación de metro de la avenida central era Luo Wang. De ninguna manera, ella acababa de perder a su hermano, por lo que inconscientemente quería encontrar un reemplazo. Eso es todo, respondió Luo Wang con una sonrisa amarga. Luo Wang se sentía como el enemigo natural de Jill. Ni siquiera podía contar las veces que había sonreído con amargura. No lo creo, dijo Jill, cruzando las piernas y sonriendo. Le dije que estabas infectado con el virus zombie y que probablemente te habías ido. De todos modos, no sabía nada sobre tu vacuna en ese momento, así que no era mentira. Lin ya se fue en tren. Si alguna vez tiene la oportunidad de volver a verte, puedes explicárselo tú mismo. Jill no le dijo a Luo Wang que Lin lloró cuando escuchó la noticia. Está bien. Luo Wang estaba indefenso, todas estas eran las consecuencias de sus acciones pasadas. Realmente validó el dicho, una mentira requiere innumerables otras mentiras para encubrirla. Luo, hay algo que necesito preguntarte. Por favor, respóndeme con seriedad, dijo Jill, bajando las piernas y hablando con seriedad. ¿Qué pasa? Al ver esto, Luo Wang también dejó de lado su actitud juguetona y miró directamente a los ojos de Jill. ¿Cuál es tu verdadero propósito para ir a la Universidad de Raccoon City? La pregunta de Jill hizo que a Luo Wang le resultara un poco difícil responder. Jill observó la expresión de Luo Wang y continuó, dijiste que la Universidad de Raccoon City es un punto de evacuación militar, ¿verdad? Al mismo tiempo, ese desertor de Umbrella. El investigador también está en esa universidad. Si ese es el caso, ¿no sería el escenario más probable que Umbrella? ¿El investigador tomará la vacuna y abandonará Raccoon City directamente con los militares? Entonces, o bien los militares ya fueron evacuados de la Universidad de Raccoon City y el investigador todavía está allí, o la vacuna es falsa, el investigador no está allí y los militares sí. Jill analizó gradualmente las lagunas en las palabras de Luo Wang. Jill, ¿no temes que no haya ningún punto de evacuación en la Universidad de Raccoon City? Luo Wang ganó tiempo mientras confirmaba la cadena lógica de Jill. Si de verdad no hubiera ninguno, Marvin sin duda lo habría mencionado. El Departamento de Policía de Raccoon City ha cooperado con el ejército para ayudar en las evacuaciones de civiles, explicó Jill. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Jill lo presionó, sin darle tiempo a Luo Wang para pensar. Jill, ¿cuál crees que es la situación? Contéstame. Jill estaba empezando a perder la paciencia.
Aunque no creía que Luo Wan fuera una mala persona, los misterios que lo rodeaban la inquietaban, por eso se tomó ese tiempo para obtener respuestas claras. De acuerdo. Al ver la determinación de Jill, Luo Wan decidió no armar acertijos. Tras organizar la secuencia de eventos, la miró a los ojos y dijo con seriedad: la Universidad de Raccoon City es un punto de evacuación militar, pero es muy probable que ya haya sido evacuada. ¿Muy probable? ¿Qué te hace decir eso? Jill fue directo al grano. Los militares también enviaron gente para confiscar el virus G desarrollado por Umbrella, afirmó simplemente Luo Wan, y luego le dijo a Jill que no difundiera esta información. Jill asintió, coincidiendo con Luo Wan. Su único objetivo era la corporación Umbrella. No quería, ni podía, involucrarse en asuntos oficiales. En este punto, Jill fue muy clara. William Birkin contactó al ejército para pedirle que enviara personal a recogerlo. Sin embargo, el ejército llegó tarde, y la unidad de respuesta rápida de Umbrella, USS, llegó primero y accidentalmente disparó y mató al Dr. William. Después, el Dr. William se inyectó el virus G. El virus T, que debía entregarse al ejército junto con el virus G, se filtró accidentalmente, lo que finalmente provocó el peligro biológico en Raccoon City. Luo Wan contó brevemente la trama principal del juego Biohazard y dijo: los militares no saben sobre esto y aún así enviaron fuerzas especiales, pero su progreso no es bueno y podrían ser aniquilados. Ya veo. Jill no se detuvo en si la explicación de Luo Wan sobre Raccoon City. ¿El brote de riesgo biológico era verdadero o falso? Preguntó. Entonces no deberían los militares haber mantenido el punto de evacuación de la Universidad de Raccoon City, que está lejos del centro. Tras las palabras de Jill, Luo Wan dijo: porque los militares tienen que prepararse para lo peor, para limpiar todos los rastros, los de Umbrella, los militares y los de Biohazard. Jill escuchó las palabras de Luo Wan y abrió mucho los ojos. Dijo con incredulidad: ¿estás diciendo que Raccoon City podría ser arrasada? Raccoon City está demasiado remota y las fuerzas terrestres que la bloquean ya se han retirado, suspiró Luo Wan, insinuando. Jill no podía quedarse quieta. Se levantó y puso ambas manos sobre los hombros de Luo Wan. ¿Quieres decir? Lo más probable, pero es seguro que aún podemos escapar de Raccoon City ahora. Luo Wan interrumpió a Jill y continuó: de todos modos, debes salir de Raccoon City antes del 30 de septiembre, Jill. La hora real del lanzamiento de la bomba nuclear fue las 7 de la mañana del 1 de octubre, pero Luo Wan le dijo a Jill una hora anterior, con el objetivo de que Jill se fuera lo antes posible. 30 de septiembre, aunque no sabía por qué Luo Wan propondría tal límite de tiempo, Jill lo murmuró para sí misma, grabándolo en su memoria. Este es el propósito de mis acciones: sobrevivir. Si no fuera por tu señal de rescate, Jill, Marvin y yo nos habríamos ido de Raccoon City hace mucho tiempo y ya estaríamos disfrutando de un chocolate caliente, replicó Luo Wan con tono ligero. Yo pensé que mis explosivos habían hecho estallar a Némesis, balbuceó Jill por un momento antes de explicar finalmente. De hecho, si no hubiera pedido ayuda, el helicóptero en el que viajaban Luo Wan y los demás no habría sido destruido por Némesis. Como resultado, los había puesto en peligro. El piloto del helicóptero, a quien nunca había conocido, murió, en cierto modo, indirectamente a manos de ella. Debido a que Carlos le había dicho a Jill que los objetivos de Némesis eran Brad y ella misma, quienes todavía estaban en Raccoon City como miembros de STARS, Jill finalmente no abordó el tren subterráneo con otros civiles para escapar de Raccoon City. Antes de que el tren partiera, el herido capitán Víctor le dio a Jill un paquete de explosivos a control remoto. Poco después de la partida, Jill se encontró con Némesis, quien la perseguía, y usó estos explosivos con éxito para incapacitarla. Gracias a la influencia de Luo Wan, Jill incluso le disparó a Némesis en la cabeza varias veces. Solo tras confirmar que Némesis no reaccionaba tras recibir un golpe en un punto vital, se dirigió al punto de evacuación de la plaza de la Torre del Reloj. Ella simplemente no esperaba que Némesis se recuperara tan rápido después de haber contactado al rescate, transformándose en ese monstruo aterrador y persiguiéndola. De todos modos, buscar a ese profesor es solo un viaje secundario, y Raccoon City está rodeada de montañas por 3 lados, por lo que cualquier rescate en helicóptero existente probablemente pasará por esa área, dijo Luo Wan, mirando a Jill, quien estaba inclinada con las manos sobre los hombros, y continuó: en el peor de los casos, podemos encontrar un auto y escapar de Raccoon City por las carreteras de la ciudad.
la Universidad de Raccoon City estaba convenientemente ubicada cerca de las salidas de transporte que conectaban a Raccoon City con el mundo exterior. ¿Es realmente solo una excursión?, preguntó Jill, manteniendo la postura. Sí, después de todo, la información que recibí ya está desactualizada, pero pase lo que pase, la vacuna no puede caer en manos de la corporación Umbrella. De lo contrario, este peligro biológico nunca cesará, dijo Luo Wan, mirando siempre directamente a Jill al hablar. Aunque con o sin vacuna, el riesgo biológico en el mundo probablemente se convertiría en la nueva normalidad, dijo Luo Wan, pero pensó lo contrario. Al ver la mirada furtiva de Luo Wan, Jill bajó la mirada, tosió, luego se giró directamente, se sentó junto a Luo Wan, se reclinó y se acostó en la cama. Entiendo. También estoy dispuesta a creerte, pero ¿qué hay de la vacuna del Hospital General de Raccoon City que mencionaste? Aunque también está desactualizada, no podemos ser demasiado precavidos, ¿verdad? Jill pensó en Luo Wan diciendo que su inteligencia mencionaba a 2 investigadores que habían investigado por separado 2 tipos de vacunas y que ambos ya no querían trabajar para Umbrella Corporation. No pudo evitar rascarse la cabeza, pensando que realmente había muchos traidores en Umbrella Corporation. Mientras Jill pensaba esto, miró la espalda de Luo Wan. Soy solo una persona, dijo Luo Wan encogiéndose de hombros, estirándose y también acostándose en la cama, volviendo la cabeza hacia Jill y diciendo, escapar es la prioridad, y si 2 partes obtienen la vacuna, la corporación Umbrella no podrá monopolizarla. Si el gobierno logra dominar esta tecnología, creo que la mayoría de la gente preferiría la vacuna del gobierno a la de Umbrella. No, Jill rechazó la sugerencia de Luo Wan. Después de todo, Luo Wan no era un ciudadano puro del país Beacon, por lo que no podía entender la corrupción del gobierno del país Beacon como lo hacía Jill. Por lo tanto, Jill sentía que esto no era seguro. Entendía al gobierno del país Beacon, así que, en su opinión, lo mejor era impedir que la corporación Umbrella obtuviera vacunas y derrocar directamente a Umbrella, líder en la investigación de armas biológicas. Jill, no estarás pensando en ir al Hospital General, ¿verdad? Luo Wan, al ver el decidido rechazo de Jill, adivinó de inmediato sus intenciones. Sí, Luo Wan, serás responsable de llevar a Marvin y los demás a la Universidad de Raccoon City. Jill no lo ocultó, cerró los ojos por un momento, luego los abrió, miró directamente a Luo Wan y dijo, te dejaré ese lado a ti, yo me encargaré del lado del hospital. Luo Wan sabía que no podría persuadir a Jill. Jill era una persona decidida e independiente, cuando se proponía algo, lo hacía con una determinación inquebrantable. ¿Era posible que Umbrella de Umbrella Corporation estuviera cautivado por el encanto indomable y resuelto de Jill mientras la monitoreaba? Luo Wan de repente pensó en esta pregunta. Luo Wan no intentó disuadir a Jill, en cambio, cuando Jill expresó su intención de hacerlo, él le ofreció apoyo, sugiriendo, se puede convencer a Carlos. ¿Carlos?, preguntó Jill, sorprendida de escuchar de repente el nombre de Carlos, a quien solo había visto unas pocas veces, de la boca de Luo Wan. Es un nuevo recluta que se unió a la VCS hace poco. Aunque está orgulloso de la misión de la VCS de salvar a los civiles, no le tiene mucha lealtad a la VCS, no, a la corporación Umbrella. Luo Wan seguía recordando, aunque es mercenario de la corporación Umbrella, no tiene ninguna influencia sobre ella. Solo usa sus habilidades para ganar dinero como mercenario, así que vale la pena intentarlo. Este pequeño capítulo aún no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. ¿Pero con qué podemos convencerlo? Jill no era buena en la persuasión verbal. Aunque Carlos es frívolo, sigue siendo apasionado y tiene sentido de la justicia. Mientras busca la vacuna, acabará descubriendo la fealdad de la corporación Umbrella. ¿Y si no encuentra esa información? Luo Wan abrió su mochila y le entregó un cuaderno a Jill. No era el diario de seguimiento de Luo Wan, sino el registro de datos de Nikolai. ¿Encontraron esto en manos de ese bastardo? Jill no había visto a Luo Wan recuperar el cuaderno de Nikolai. Miró el nombre en la portada y preguntó. Luo Wan asintió, lo que nuevamente provocó el disgusto de Jill. Jill le arrebató el cuaderno de la mano a Luo Wan y dijo irritada, me estás ocultando cosas otra vez. Cuando encontré el cuaderno, acababas de arrebatarme mi granada y estabas jugando felizmente con ella antes de colgártela en la cintura, protestó Luo Wan, señalando lo que estaba haciendo Jill cuando encontró el cuaderno. No importa. Jill declaró directamente que no aceptaría ninguna refutación,
balanceó las piernas, usó la fuerza de su cintura para sentarse y abrió el cuaderno de Nikolai. Adentro hay informes de combate del Tyrant T-103, ¿y el oponente es el equipo B de VCS? Preguntó Jill, desconcertada. Luo Wan solo había echado un vistazo al contenido. Al oír la pregunta de Jill, Luo Wan también se incorporó y se inclinó para examinar el contenido del cuaderno. Tras un vistazo rápido, se alejó un poco de Jill antes de responder, solo vi la primera página. Jill, lo que estás viendo ahora probablemente sean los datos de combate de los Tyrant de producción en masa contra los escuadrones de la VCS. Esto puede informar a Carlos de que la corporación Umbrella solo los está utilizando, a estos mercenarios, como carne de cañón. También puede informar a Carlos de las fechorías de Nikolai. Luo Wan no esperaba que después de tantas cosas, Jill todavía siguiera la ruta del juego, aunque el proceso tuvo enormes diferencias. Jill todavía fue al Hospital General de Raccoon City al final, pero en este mundo, Carlos no la llevó. Con Nikolai, el villano que siempre causaba problemas detrás de escena, desaparecido, la dificultad de Jill para completar el juego probablemente sería mucho menor, pensó Luo Wan, mirando a Jill. Es justo como dijiste, Luo Wan, pero esos difíciles tiranos ya fueron producidos en masa. Los monstruos con los que antes había luchado eran en realidad de producción en masa. Jill frunció el ceño, sintiendo que la situación no era optimista, lo que la convenció aún más de que la fealdad de la corporación Umbrella debía ser expuesta. Era solo que Jill aún no había encontrado la manera. No tenía una plataforma desde la que hablar, y simplemente revelar esta información sería inútil. A Jill no se le daban bien estas cosas. Cerró el cuaderno, suspiró, cerró los ojos y se recostó en la cama, sintiéndose solo molesta y difícil. Jill, todo miedo proviene de una potencia de fuego insuficiente, le dijo Luo Wan a Jill con esta famosa frase. Jill se sorprendió por las palabras de Luo Wan, recordando cómo había escapado repetidamente de la persecución de Némesis, y no pudo evitar asentir, indicando que resonaba profundamente con eso. Luo Wan también se acostó junto a Jill, cerró los ojos, relajó su cuerpo y continuó, hay una cosa más, si realmente no puedes encontrar rescate, intenta contactar a tu ex compañero de equipo de Stars, Barry Burton. ¿Barry Burton? ¿No se había ido ya de Raccoon City para instalar a su esposa e hijos en Canadá? Jill estaba impactada por el flujo constante de información de Luo Wan. Anteriormente, al enfrentarse a Nikolai, Jill había creído que la red de inteligencia de Luo Wan era una estratagema para engañarlo. Ahora, Jill no podía evitar creer que algunas de las palabras de Luo Wan podrían ser ciertas. Es un compañero de equipo que conoces. Si Barry supiera que estabas en Raccoon City y también supiera que había ocurrido un peligro biológico allí, definitivamente vendría a rescatarme. Jill terminó su oración, agregando en silencio, y rescatar a Brad. Exacto, así que date prisa y descansa. Se avecina un momento difícil. Luo Wan hizo una pequeña pausa para que Jill asimilara la información antes de hablar. Sin embargo, Jill no respondió a las palabras de Luo Wan. Luo Wan giró la cabeza para mirar, y la mujer corpulenta se había quedado dormida en algún momento. Al ver que las cejas fruncidas de Jill se relajaban, Luo Wan extendió la mano y suavemente le apartó el cabello de los ojos. No esperaba que tuvieras tal habilidad, Marvin. Luo Wan salió de la habitación, dejando el espacio tranquilo para Jill, y dijo mientras comía la comida que Marvin había preparado. Solo sé hacer curry, dijo Marvin, un poco avergonzado. No mucho después de que Jill se durmiera, Luo Wan se levantó para cubrirla con una manta, luego salió de la habitación y se sentó en una silla en la sala de estar, comiendo la comida que Marvin había preparado. ¿Cómo están sus cuerpos?, preguntó Luo Wan a Elliot y David. Estoy bien, pero la mano de Elliot no puede ejercer ninguna fuerza, afirmó David directamente sobre su condición y la de Elliot. Qué bien. ¿Qué hay de Marvin? Vi que antes parecías tener dolor en el pecho, dijo Luo Wan, volviéndose para mostrar preocupación por Marvin. Parece que ya está bien. No duele ni con una ligera presión, solo un poco, dijo Marvin mientras hacía girar el tenedor en los espaguetis al curry que tenía delante, respondiendo a la pregunta de Luo Wan, y luego se los metió en la boca y masticó lentamente. Está bien entonces, asintió Luo Wan, tomando un bocado de carne al curry. ¿Jill te dijo algo? No solo Marvin tenía curiosidad, sino que los demás también miraron a Luo Wan. En cuanto a malinterpretar lo que Luo Wan y Jill estaban haciendo en el dormitorio,
Marvin y los demás no fueron tan ingenuos como para pasar por alto el motivo subyacente. Jill planea ir al Hospital General de Raccoon City para recibir otra vacuna o fórmula. Luo Wan no lo ocultó, ya que Marvin y los demás lo sabrían de todos modos cuando partieran. Este pequeño capítulo aún no ha terminado. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. ¿Ella sola? Marvin no creía que Jill fuera una buena opción. Hay gente de la VCS que también aspira a este objetivo, pueden cooperar, explicó Luo Wan. ¿VCS, no es esa una unidad de Umbrella Corporation? Marvin conocía a VCS y había colaborado con ellos anteriormente, y su impresión de la empresa seguía siendo buena. Sin embargo, tras descubrir algunos de los aspectos oscuros de la corporación Umbrella gracias a Luo Wan, Marvin dejó de confiar en la corporación Umbrella y su VCS. Continuó, Luo, ¿no te vas con Jill? Tengo que llevarlos a la Universidad de Raccoon City. Luo Wan explicó directamente su razón para no ir con Jill, diciendo, soy el único entre ustedes tres que todavía tiene una capacidad de combate del 100%. Yo tampoco sufrí heridas especialmente graves, replicó Marvin. Seguimos siendo policías, ¿cómo podemos dejar que un civil como tú nos proteja? Pero sigues herido. Si no fuera por los moretones, estaría bien, pero ahora me preocupan las lesiones internas. A Luo Wan le inquietaba esto y su voz se alzó. Incluso este leve impacto podría costarte la vida, Marvin. Y Jill también es una civil ahora, pero sigue decidida a hacer lo que cree correcto. Luo Wan, inexplicablemente, se sintió un poco molesto. Claramente quería escapar de Raccoon City cuanto antes, pero una voz en su corazón le decía que quería ir al Hospital General de Raccoon City con Jill. Tras respirar hondo, Luo Wan se tranquilizó un poco y dijo, confío en las habilidades de Jill. También hay gente en la VCS que se puede convencer, y le he contado a Jill toda la información pertinente. Marvin, al escuchar a Luo Wan decir esto, y recordando la identidad de Luo Wan como un oficial de inteligencia de Umbrella Corporation, concluyó que también había personas que Luo Wan había organizado dentro de VCS. Solo entonces asintió. Mis heridas no son graves, estaré bien siempre que tenga cuidado, dijo David justo cuando Luo Wan y Marvin se quedaron en silencio. Luo Wan miró a David pero no dijo nada. David vio desconfianza en los ojos de Luo Wan, pero también sabía que sus acciones anteriores dificultaban la confianza de la gente. Sin embargo, quizás influenciado por las acciones de Brad, David también quiso superar su cobardía y convertirse en un policía justo que asumía la responsabilidad con valentía. Ay, lo que me preocupa es que te encuentres con armas biológicas como los tiranos, pensó Luo Wan. Aunque no tengo armas para eliminarlos, aún puedo contenerlos. Al menos puedo retirarme sano y salvo después de atraer a un tirano, pero es difícil saberlo de Marvin y los demás. David, es raro que tengas el coraje para enfrentarte al miedo, pero no intento desanimarte. Enfrentar zombis comunes está bien, pero si se trata de monstruos como los liques o incluso más poderosos, la mera valentía es inútil, dijo Luo Wan, dejando claro que desconfiaba de la capacidad de combate de David para no empañar su entusiasmo. David también conocía sus limitaciones, al observar la barriga que había desarrollado tras años de trabajo de oficina. Solo pudo asentir en señal de acuerdo con las palabras de Luo Wan, pero se sintió muy feliz al saber que a la otra parte no le preocupaba que volviera a escapar. Maldita sea, Elliot, herido en el costado, solo pudo dar un fuerte mordisco a su comida, desahogando su frustración. Todos, tengo un plan. Luo Wan terminó su comida, dejó la cuchara y de repente, sin previo aviso, le dijo a Marvin y a los otros dos.